De acuerdo con el diccionario, restaurar significa restablecer la condición original de algo. Sin embargo, cuando algo es restaurado en las Escrituras, siempre crece, se multiplica o mejora, de manera que su condición final supera su estado original. La restauración en cada dimensión de la experiencia humana es fundamental en el Evangelio cristiano. Está entretejida en toda la Escritura y debe hallarse en la entrada de nuestra búsqueda de la verdad. En Hechos 3, 19 al 21 podemos ver: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Saludos, estimados oyentes, gracias por estar nuevamente visitando su canal El Hijo Pródigo, y gracias por su atención al nuevo mensaje de hoy, donde con humildad pero con radicalidad escuchará sana doctrina y encontrará el verdadero método de conversión por medio del Evangelio. Y como el tiempo se desliza irremediablemente, comencemos. En el pasaje de los Hechos que hemos oído, estimado oyente, se halla la más citada referencia a la restauración en el Nuevo Testamento. Pero hace un llamado urgente a retornar a Dios para ser limpios del pecado. Añade que este retorno allanará el camino a un periodo de refrescante avivamiento como resultado de la presencia del Señor en medio de su pueblo. También preparará el retorno de Cristo, quien, según Pedro, es necesario que el cielo reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de los profetas que han sido desde tiempo antiguo. Por poner un ejemplo, bajo la ley de Moisés, si alguien robaba un buey o una oveja, no era suficiente que restaurara el animal que había tomado. Tenía que pagar por el equivalente de 5 bueyes o 4 ovejas. Cuando Dios restauró a Job, tras las pruebas terribles a que lo sometió, le dio el doble de lo que había perdido, y lo bendijo abundantemente en sus últimos días más que al inicio de su vida. Jesús dijo a sus discípulos que todo aquel que dejara algo para seguirle recibiría 100 veces más. Dios multiplica cuanto restaura, y así, al restaurar hoy en día, Dios no solamente devuelve a su iglesia la gloria que alcanzó en tiempos del Nuevo Testamento, quiere hacerla más poderosa, majestuosa y gloriosa que nada de lo que el mundo haya visto jamás. El tema bíblico de la restauración se halla en el principio de todas las cosas. Acudimos al libro de Génesis, vemos que Dios creó al ser humano a su propia imagen, hombre y mujer. El ser humano gozó de la imagen de Dios, de su intimidad, de un ininterrumpido compañerismo con Él. Sin embargo, el ser humano decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al hacerlo, quiso tomar su vida en sus propias manos. En lugar de depender de la sabiduría, la justicia y los recursos de Dios, vivirá de sus propios ilimitados recursos, según su parecer. ¡Qué trágica decisión! El ser humano perdió su imagen divina, así como la intimidad y el compañerismo con el Señor, su Creador. Pero la obra restauradora de Dios comenzó inmediatamente. Como el ya consciente de sí mismo ser humano trataba de cubrir sus desnudeces con sus propias manos, Dios le proveyó de ropas hechas de piel de animales. Esto reveló con toda claridad el plan sustitutorio y restaurador de Dios para el ser humano caído. Ese primer sacrificio, que lo proveía de vestido, apuntaba hacia la cruz, hacia el Evangelio y el Señor del Evangelio, Jesucristo. Tras ser despedido de los privilegios del huerto y apartado del árbol de la vida que estaba en medio de él, Adán tuvo hijos a su propia imagen, desobediente y egoísta, y no a la imagen de Dios. Así fue como de ese momento en adelante el ser humano cayó más en la depravación, hasta que Dios decidió destruir la raza y comenzar de nuevo a partir de una sola familia, la de Noé,
El pacto del arco iris fue una de las muchas señales dadas por Dios durante este periodo, y deseo añadir un dato importante. Dios nunca legó o legitimó a ningún movimiento actual la propiedad o autorización para apropiarse como bandera de una señal divina para toda la humanidad. Esta señal la trajo para que a través de la cual Dios nos indicaba su deseo de restaurar lo que se había perdido en tiempos de Adán y Eva. Esto constituye de hecho un eterno recordatorio del plan de Dios de restaurar, tras el juicio, al ser humano según su propósito. Con el llamado de Abraham comenzó a desarrollarse ese plan, al manifestarse el propósito de Dios a través de un individuo específico. La gran nación que él prometió hacer prosperar por medio de Abraham comenzó a gestarse con Israel, pero estaban destinadas a transformarse en la iglesia, la casa de Dios. Estimado oyente, Dios tenía en su corazón a la iglesia en lo que toca a su realización. La iglesia no era una simple premonición en la mente divina, como tampoco la promesa del Mesías, Jesucristo. El perfil de la obra restauradora de Dios se muestra magistralmente en la vida de José. José fue abandonado, falsamente acusado y olvidado, pero finalmente se vio favorecido por Dios y restaurado en el papel que Dios le había asignado. Fue abandonado cuando José le reveló a sus hermanos que Dios le había llamado para reinar sobre ellos. Estos reaccionaron envidiosos, vendiéndolo como esclavo en Egipto. Fue falsamente acusado. Dios prosperó a José aún como esclavo, hasta el punto que su amo le puso al frente de sus bienes. Pero la esposa de su amo lo acusó falsamente de asaltarla y fue enviado a prisión. Y fue olvidado. Estando en prisión, José interpretó los sueños del copero y el paradero del faraón. El copero se regocijó al saber que sería liberado, y José le pidió que intercediera por él ante faraón. Pero una vez fuera de prisión, el copero se olvidó de José. Y no quiero olvidar un cuarto acontecimiento. Fue favorecido. Sin embargo, Dios no lo olvidó. 2 años más tarde, faraón tuvo un sueño. El copero se acordó de José y le habló de él a faraón. José interpretó el sueño, anunciándole 7 años de hambruna. Agradecido del aviso, el faraón puso a José al frente de toda la riqueza de Egipto. No solo fue José restaurado por medio de esta acción, sino que cuando llegó la sequía, estuvo en condiciones de salvar a su pueblo. Dios prometió enviar un profeta como Moisés a los israelitas a fin de garantizar su liberación definitiva. Dios prometió enviar un profeta como Moisés a los israelitas a fin de garantizar su liberación definitiva. Ello era necesario porque habían rehusado escuchar a Dios, insistiendo en que le hablara directamente a Moisés. Su temor a escucharlo sin intermediarios los colocó bajo la letra de la ley, donde el esfuerzo humano trata de obtener y retener el valor divino. Pero Dios, conociendo los límites de la ley, instituyó el sistema mosaico de sacrificio de animales para limpiar los pecados. También convirtió la ley en una maestra que apuntaba hacia la salvación definitiva a través del Evangelio y del Señor del Evangelio, Jesucristo, el sacrificio hecho una vez y para siempre. En Jeremías 9:3 resume su difícil situación, que recuerda la de muchas de las iglesias de nuestros días. Y me han desconocido. A pesar de su gran empeño, todavía no habían establecido una relación personal con Dios. Habiendo escogido escuchar a otros en lugar de a Dios, el pueblo pronto comenzó a escuchar mentiras. En Ezequiel 34, del 1 al 10, expone la debilidad y la depravación en la que habían caído los líderes judíos. Utilizaban sus oficios y ministerios en provecho personal, no para servir al pueblo. No alimentaban el rebaño, sino a sí mismos. Estimado oyente, ¿no le suena todo esto como una constante en muchas denominaciones y no menos pastores en la actualidad? En su ira, Dios se enfrentó a estos malos pastores, advirtiéndoles que les quitaría las ovejas y pondría fin a su despiadada explotación.
La analogía del pastor se mantiene en la promesa de restauración que sigue estas frases de censura divina. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, como reconoce el rebaño el pastor, así reconoceré mis ovejas. Dios entonces y ahora quiere que su pueblo se relacione directamente con Él, le escuche, le responda y tenga una vida abundante. El Señor nunca se ha apartado de su promesa de restaurar su relación de amor que se perdió en el huerto del Edén. Como el ser humano siempre ha buscado ganar la aceptación de Dios por sus propias fuerzas, las personas llegaron a concebir su relación con Él siempre en términos ceremoniales. Pensaron que observando ciertas reglas y regulaciones, realizando ciertos rituales y pronunciando determinadas palabras podían conservar el favor de Dios. El Señor les aclaró aquellos conceptos erróneos a través del mensaje de los profetas. Les hizo saber que despreciaba el ritualismo del culto y los sacrificios formales, las solemnidades ridículas y el tributo de labios. Rechazó sus cánticos en los cuales entonaban alabanzas que no significaban nada para ellos. Prometió convertir sus cánticos en lamentos, transformar sus voces en clamor de luto. ¿Y usted, estimado oyente? ¿De qué manera o qué formalismo usa para agradar a Dios? ¿Quiere usted verse restaurado por Jesús? Yo sé que usted lo necesita, pero ¿usted quiere poseer la vida eterna? Deben de acudir a Él para poder conversar con Él, recibir las instrucciones, remedios y dietas que Él le prescriba. Puede ocurrir, y de hecho ocurre, que multitud de personas creen firmemente ser creyentes y por ello creer que son salvas. Alegan que sintieron una gran emoción llena de sentimentalismo en una reunión, en un culto, y hubo un llamado a entregar su vida a Cristo, recibirle en el corazón. La oración del pecador, repita esta oración que alguien entendido le va marcando. Pues tengo que serle honesto y sincero. Todos esos métodos de moda llegados de Estados Unidos no salvan a nadie, y a usted tampoco. Pero estimado oyente, nada de esto, me refiero a ser restaurado, ocurrirá porque Dios no escucha a sus enemigos. Solo si deja de ser enemigo de Dios, será porque se haya convertido al verdadero evangelio. Entonces le ruego, estimado oyente, como si fuera Dios rogando por mí, lo que Jesús nos ordena para tener una salvación fiel, verdadera y segura. Y Cristo nos ordena en Marcos 1:15, es Jesús hablando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús manda a todo hombre dos condiciones para la salvación, así que, estimado oyente, ponga toda su atención porque en ello le va la vida. Primera condición, el arrepentimiento. Usted debe reconocer delante de Dios de forma concreta sus pecados pasados, cometidos desde su juventud hasta ahora. Reconozca los que se acuerde. Si es necesario, haga una lista, tómese su tiempo. No se preocupe si no se acuerda de todos sus pecados, porque Dios le va a aceptar a todo hombre la parte por el todo. Es decir, que aunque no se acuerde usted de todos los pecados, Dios le perdona todos sus pecados. Ahora, la segunda parte del arrepentimiento es que usted debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Pasemos ahora a la segunda condición que nos dice Marcos 1:15, que es creer el Evangelio. Y ahora, por favor, estimado oyente, escuche bien atento las tres partes de la segunda condición para poder ser salvo. Primero, usted debe reconocer ante Dios que Dios es un juez justo y usted es un delincuente por haber cometido delitos toda su vida. Segundo, usted debe creer que la justicia divina que merecen recibir sus delitos, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Tercero, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz y allí agárrese de la justicia caída sobre él para hacerla suya. Estos puntos son el puro evangelio que usted debe de reconocer, creer y apropiarse, es decir, la segunda condición. Y estimado oyente, cuando usted obedece las 5 partes de las 2 condiciones que le he expuesto detalladamente, entonces y solo entonces usted obtendrá paz, perdón y salvación. Esta es la verdadera fe que usted debe de oír basada en la palabra de Dios para salvarse.
Y es muy probable que usted jamás en toda su vida haya oído un mensaje como este, así que no desaproveche la providencia divina sobre usted, ni la paciencia de Dios sobre usted. Así que le invitamos, estimado oyente, a que hoy mismo vaya a un lugar tranquilo y allí obedezca cada parte de las dos condiciones para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y hasta aquí la reflexión del día de hoy, anhelando que haya sido de bendición. Espero, estimado oyente, verle por este subcanal. Siempre que lo desee, reciba de este evangelista un saludo desde España.